Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nuevo contacto en la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Claudio Katz. Claudio es docente de la Universidad de Buenos Aires y con él conversaremos sobre la actual situación de crisis del capitalismo mundial. Claudio, 2008 es un punto de inflexión del capitalismo. ¿Qué ocurre a tu juicio el 2008, 2007, 2008, 2009? Yo pienso que la crisis que se inició en el 2008-2009 forma parte de la etapa general neoliberal que comenzó hace 3 o 4 décadas y que es una etapa caracterizada por agresiones permanentes al nivel de vida de los trabajadores. Agresiones basadas en el deterioro del salario, en el aumento de la precarización, en el desplazamiento de la industria a Oriente para bajar el costo de la fuerza de trabajo, la ampliación del desempleo, el aumento de las desigualdades, el uso de las nuevas tecnologías para reducir salarios y una brecha de ingresos que se incrementa porque los ricos no tributan en los estados nacionales, sino que esconden sus fortunas en los paraísos fiscales. Es decir, la crisis del 2008-2009 se enmarca en un modelo de ataque permanente a las condiciones de vida de la población trabajadora y en un contexto de reorganización general del capitalismo, porque cae el salario, aumenta el desempleo, hay desigualdad, porque el capitalismo neoliberal funciona al servicio de empresas transnacionales que destruyen la cohesión nacional de muchas economías nacionales a través de un proceso de internacionalización de la producción, a través de la expansión de los tratados de libre comercio que consagran la supremacía de las empresas en los litigios con el Estado, y estas compañías ya no son solo petroleras, automotrices o siderúrgicas, sino que también ahora está Google, Facebook, Twitter, lo que se llaman los señores de las nubes, empresas que no generan ninguna democratización del espacio virtual, sino que manejan en forma concentrada las nuevas tecnologías. Y estas empresas actúan en sintonía con los bancos mundiales, que se desplazan de una actividad al otro en una actividad especulativa sin ningún control. Todas las promesas de regular las operaciones financieras, de moralizar la actividad de los bancos, de reducir las comisiones de las empresas quedaron en la nada. Por lo tanto, la crisis del 2008-2009 se enmarca en un modelo neoliberal que no solo genera sufrimientos populares, sino también crisis periódicas, cada 5 años, cada 10 años, cada 8 años, y la del 2008-2009 fue una de esas crisis que están siempre determinadas por el desequilibrio que genera el modelo neoliberal en 3 planos. En el plano de la reducción de los ingresos populares, que contrae la capacidad de compra y al contraer la capacidad de compra genera crisis de demanda. En segundo lugar, en el aumento de la competencia entre empresas que genera tasas de sobreinversión importantes. Y en tercer lugar, en la expansión de las burbujas financieras. Por lo tanto, la crisis del 2008-2009 fue una crisis de esta etapa que fue manejada por los estados mediante una expansión inédita del gasto público para socorrer a los bancos, y al cabo de 7 años, 6, 7 años, 8 años, pasado este socorro que hicieron los bancos, los estados a los bancos, reaparecen los mismos problemas.
De nuevo tenemos mucha liquidez incentivando operaciones especulativas. Tenemos un reanimamiento de la economía que ha sido extremadamente anémico, y por lo tanto los problemas que generaron la crisis del 2008-2009 vuelven a estar en el escenario mundial. Yo te diría que con algunas diferencias, y ahí ya exploramos los detalles de la coyuntura, con algunas diferencias con lo ocurrido hace algunos años. La primera diferencia es que la crisis ya no está tan localizada en Estados Unidos como ocurrió en ese momento. Estados Unidos ha logrado exportar parte de sus desequilibrios utilizando el dólar como moneda de refugio, fijando el ritmo de la reorganización del sistema financiero, rehabilitando al Fondo Monetario Internacional, ha logrado traspasar parte de su crisis a otras regiones. En Estados Unidos, lo que continúa como punto crítico es un gran debilitamiento de la estructura industrial interna de la economía norteamericana como resultado de la pérdida de puestos de trabajo que genera la extranjerización, la transnacionalización, la deslocalización de empresas norteamericanas fuera del país. Pero en el plano de la crisis, el punto crítico sigue situado en Europa. Europa sigue sobrellevando el grueso de la crisis. Allí es donde continuamos viendo una destrucción de conquistas sociales nunca alcanzadas en otras partes del mundo y una clase dominante que está utilizando el euro como instrumento de cirugía deflacionaria, un Estado continental en construcción bajo liderazgo alemán que definitivamente ha sepultado cualquier rasgo de la Europa social para poner en marcha un programa centralista, neoliberal, de una Europa del capital. Bueno, la crisis sigue concentrada en Europa, sigue también golpeando de manera, yo te diría, perdurable a Japón, que tiene un retroceso de largo plazo, un estancamiento con endeudamiento y deflación de largo plazo que persiste. Y me parece que en este escenario la novedad, diría yo, del 2015, del 2016, la primera novedad es China. Porque si bien China por un lado se afianzó como taller del mundo y como nueva potencia central, incluso fue la potencia que brindó un gran auxilio financiero a los bancos y estados colapsados en la crisis del 2009, bueno, se ha frenado el crecimiento de China y este freno afecta a toda la economía mundial, especialmente está incidiendo sobre las economías intermedias, sobre los BRICS. Un conjunto de economías que había ampliado el consumo de sus sectores medios, ahora está sufriendo el impacto del freno de la economía china que afecta muy seriamente a las economías intermedias y especialmente a los países muy dependientes del ingreso de capital o del comportamiento de los productos primarios, de los precios de las materias primas. Ahí tenemos dos nuevos desequilibrios que están impactando fuerte, la volatilidad de los capitales y el freno al superciclo de incremento de los precios de las materias primas que se registró en la década pasada. Por lo tanto, en el plano puramente económico, me parece que estamos en una nueva etapa de la crisis. Una nueva etapa de la crisis del 2008-2009, signado por un cambio en la distribución de las economías más afectadas por esta crisis global. Y la crisis hay que analizarla, me parece, no solo en el plano económico, sino en dos planos complementarios muy conectados, que es el plano político y el plano militar.
En el plano político, yo te diría que el 2016 ha sido un año de grandes novedades, de grandes hechos, porque el capitalismo neoliberal eh, funciona a través del miedo, funciona generando miedo en la población, miedo entre los trabajadores, miedo entre los desamparados, angustia del desempleo, humillación de la flexibilización laboral, la desgracia de la pobreza, la desmoralización que acompaña a la fractura social, y eso genera división de los pueblos, desesperación, pérdida de legitimidad de los sistemas políticos, erosión de sistemas políticos donde socialdemócratas y conservadores se alternan en la gestión del mismo modelo, de un modelo neoliberal que carece de sostén ciudadano por la erosión que genera la propia crisis económica sobre los sistemas de partidos políticos. Y el resultado es este, una situación de gran descontento por abajo, de gran descontento social, de gran descontento popular, que si no se canaliza por la izquierda, es capturado por la derecha, por lo que se llama lo que actualmente se denomina el populismo de derecha. Y en 2015-2016 hemos visto este proceso. Descontento social, descontento popular, que busca canales de expresión de izquierda, que si esos canales de expresión de izquierda no se consolidan, no se estabilizan, no adoptan una fisonomía nítida, dan lugar a un fuerte aumento de las vertientes derechistas. Y esta ha sido la nota en muchos países. En primer lugar, en Estados Unidos. La novedad en Estados Unidos no fue Trump. Antes de Trump la novedad fue Sanders. Lo que se produjo es una verdadera, yo te diría, rebelión contra el sistema electoral de la plutocracia estadounidense, y eso fue muy canalizado inicialmente por Sanders con propuestas muy progresistas, ¿no? De poner fin a los privilegios de los bancos, universalizar sistemas de salud y educación, un rechazo de las guerras, de los tratados de libre comercio, pero Sanders no avanzó, el sistema logró ahogarlo, pese a que había suscitado una gran simpatía entre la juventud, que fue el dato más llamativo. Y bueno, no caminó Sanders y apareció Trump. Y bueno, Trump es claramente la reacción de derecha, es la reacción de derecha, pero con un discurso que busca sostenerse en la clase obrera blanca, que es la gran afectada por la crisis de los últimos años. En Estados Unidos se intenta presentar un conflicto de identidades, lo que es un conflicto social, un conflicto de clases sociales. La clase obrera blanca es la que ha sufrido, de los trabajadores de cuello azul, son los que han sufrido la transnacionalización de la economía, la extranjerización de las empresas, la pérdida de empleo, y Trump canaliza ese descontento en un discurso muy reaccionario contra las minorías de inmigrantes, contra los negros, contra las mujeres, y estamos en ese punto. Cualquiera sea el resultado electoral de la elección, ahora parece que va a ganar Hillary, la realidad que puso de manifiesto Trump-Sanders es el dato que va a perdurar en Estados Unidos. Y lo mismo ha ocurrido en Europa. Vos fíjate que en Europa, cada vez que la población tuvo la oportunidad de votar, votó contra la Unión Europea neoliberal, contra el proyecto en marcha de unificación neoliberal de Europa. Esto pasó en el 1992, en el 2001, en el 2008. Todos los referéndums, cuando hay un referéndum hay un voto de protesta, hay un voto castigo. Y un voto castigo muy importante que fue el voto de Grecia en julio del 2015, que fue un voto contra la Troika, que fue un voto de protesta por izquierda. Bueno, eso suscitó una gran esperanza y una gran frustración. Lo que ocurrió después de ese voto, la capitulación de Syriza, bueno, generó
una cierta desilusión sobre la posibilidad de generar una alternativa de izquierda a escala de la Unión Europea. Y bueno, reapareció nuevamente el voto de derecha, lo que hemos visto este año con el Brexit. Probablemente el Brexit, lo que ocurrió en Inglaterra, sea el principal acto del 2016. Es el acontecimiento del 2016. En Inglaterra finalmente se plantearon dos alternativas regresivas: seguir soportando el ajuste mediante la ratificación de la permanencia en la Unión Europea, o la alternativa derechista de descargar el ajuste sobre las minorías y los inmigrantes. Y bueno, se terminó imponiendo el Brexit y ahora hay una crisis muy grave. Yo creo que la clase dominante británica no sabe lo que hacer. Está en una verdadera situación crítica, porque si avanza en el Brexit, tiene la posibilidad de que se le vayan los bancos, tiene la posibilidad de que Escocia decida por un referéndum volver a la Unión Europea, y si no avanza el Brexit, va a haber una crisis de gobernabilidad muy grande. Entonces ahora Gran Bretaña e Inglaterra ha quedado en el centro de esta crisis económica, social, europea, de larga data. Y lo mismo en otros países. En Francia hubo un gran movimiento este año de protesta contra una ley antiobrera, una ley de reforma laboral, pero no caminó. Y como no caminó, la derecha nuevamente vuelve a ganar terreno, atemorizando a la población con la amenaza yihadista, que es una realidad, el terrorismo de estos grupos fundamentalistas. Y el país que en Europa podía cambiar la correlación de fuerzas, que era España, donde se presentó una gran posibilidad, bueno, tampoco caminó, ¿no? Una gran posibilidad porque expresando el movimiento del 15M, la juventud que reaparece en el escenario político, bueno, hubo una fuerte amenaza a la continuidad derechista, pero ha quedado nuevamente bloqueada. Yo creo que, viéndolo en perspectiva, lo que pasó en Grecia, la frustración del proyecto de Syriza en Grecia ha tenido un impacto acumulativo muy negativo, y bueno, la derecha conservadora tiene la iniciativa en Europa. Por lo tanto, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política, y el último elemento global es que tenemos una crisis militar. Yo diría una crisis en el plano de la acción imperialista, porque el capitalismo neoliberal sin legitimidad política se sostiene a escala global en la acción militar del imperialismo, en el imperialismo colectivo encabezado por Estados Unidos, que actúa como un sheriff mundial, como un garante del capitalismo. Y bajo la gestión Obama se ha incrementado en forma muy significativa la presencia de tropas y operaciones especiales que violan cualquier tipo de legalidad mundial. Estados Unidos actúa de manera descarada con el pretexto del terrorismo, asegurando la subordinación de Europa, especialmente de Francia, en políticas de agresión en todo el mundo. Y lo está realizando en los últimos 2 años con una intención geopolítica de limitar la presencia de sus dos grandes adversarios geopolíticos, que son China y Rusia. Y en el tablero geopolítico imperial mundial se están creando situaciones de amenazas muy grandes a procesos bélicos incontrolables. Lo vimos en Ucrania el año pasado y lo vemos en Siria este año. Se está subiendo la apuesta en esta jugada geopolítica militar, que no sabemos qué consecuencias puede tener, pero que el efecto ya visible es la intensificación de guerras regionales muy sangrientas. Las viejas guerras interimperialistas del siglo XX han quedado muy sustituidas por guerras regionales de una gran intensidad
que prácticamente demuelen un estado tras otro. Hay países, hay estados que han quedado extinguidos en estas guerras regionales, y el más golpeado es el mundo árabe. El mundo árabe sufre los efectos catastróficos de estas guerras regionales. Allí se vive una tragedia mayúscula. Yo te diría que lo que hemos visto en los últimos años en varios países es la demolición íntegra de estados a manos de operaciones imperialistas. Ha desaparecido el estado de Libia, de Irak, de Afganistán, ahora de Siria. En un lapso muy corto, 4 estados han desaparecido, han quedado extinguidos. Y todo en función de una política imperial que es una estrategia de caos controlado para demoler y dominar Medio Oriente y asegurarse el control del petróleo y el dominio geopolítico de una zona clave en la pulseada con China y con Rusia. Y esto se ha combinado en el mundo árabe con el aplastamiento de la primavera árabe. 5 años después de la primavera árabe, el panorama es desolador, y Siria es el ejemplo más reciente del hecho que ya no queda nada de una revuelta democrática. Es un país ocupado por un grupo de ejércitos que todo el tiempo cambian de bando y se disputan los territorios de lo que queda de Siria, ¿no? Y donde el yihadismo ha cumplido un papel muy importante, el yihadismo que aportó primero la carne de cañón para destruir los estados laicos del mundo árabe, después se independizó y ahora cumple una labor reaccionaria en forma autónoma. Y entonces en Medio Oriente estamos viendo el componente imperial de la crisis en acción, y no solo el componente imperial, el componente también subimperial. Porque en Medio Oriente los que están actuando en la crisis actual no solo es Estados Unidos y su pulseada con Rusia. Está Turquía, que juega varias puntas, cambiando todo el tiempo de aliados y adversarios, con la intención de apuntalar un proyecto hegemónico neo-otomano. Está Irán, que afianzó su presencia en Siria, en Irak, en el Líbano, que firmó un acuerdo nuclear con Estados Unidos, pero al mismo tiempo que afianza un gobierno de la teocracia, apuntar un proyecto general para la región. Está, por supuesto, Arabia Saudita, que es el principal financiador del yihadismo, que ha cometido todo tipo de masacres en el Yemen, y finalmente está Israel, que es el país que se fortalece con el debilitamiento de todos sus contrincantes. Por lo tanto, la crisis actual es una crisis que tiene estos 3 componentes. Es una crisis económica, financiera, es una crisis de legitimidad política y es una crisis del desenvolvimiento del imperialismo a escala mundial y especialmente en el plano, en la región del Medio Oriente. Y los contrapesos progresistas están pero no se desarrollan. En el plano, especialmente en el mundo árabe, hay contrapesos progresistas, hay una lucha importante de los kurdos que actúan con un ejército que es muy importante, tiene reclutamiento femenino, que es un ejército laico. Hay una corriente de izquierda muy importante que tuvo peso en Turquía, pero son elementos que no terminan de estabilizar un contrapoder frente a tanta agresión imperial. Y lo mismo a escala mundial. Hay contrapesos, hay luchas sociales, hay incluso victorias obreras en muchos países del mundo, pero no logra generar un contrapeso. Veremos el año que viene, veremos el 2017, si volvemos a ver una generación, una masa de jóvenes indignados
recuperando la calle y generando la gran sorpresa que producen todos los años. Claudio, volvamos a China. Hay quienes señalan que buena parte de las reformas laborales en Europa y especialmente en Francia tienen un origen en el modelo de sobreexplotación en China. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí, yo creo que sí, que efectivamente lo de China es muy importante porque China ha tenido un periodo de desarrollo, de crecimiento económico muy importante, pero cuanto más se ha aproximado a consolidar un modelo de acumulación capitalista con desniveles sociales muy agudos, con desigualdades muy significativas. Bueno, junto con eso ha ido creciendo la burbuja inmobiliaria, el descontrol financiero, la inflación. Y el problema de China es que China tiene una altísima tasa de inversión que no tiene contrapartida en mercados capaces de absorber tantos productos excedentes. Uno no puede tener como en China una tasa de inversión que por momento llega al 40% del Producto Bruto, mientras la economía mundial está estancada y la propia economía china está pasando de un crecimiento del 12 a un crecimiento del 6-7%. El modelo chino está empezando a enfrentar encarecimientos de costos y afronta el dilema de priorizar la expansión externa o el mercado interno, un yuan devaluado para exportar o un yuan revaluado para actuar como moneda mundial. Entonces el parate de China es clave porque China se convirtió en el principal mercado para 44 países y el freno de China es un freno que impacta a escala global y yo te diría que impacta especialmente y en forma muy significativa a América Latina. Y si querés, empezamos a hablar un poco más en detalle de América Latina. Por favor. Mira, yo creo que este año es el año de las novedades. En 2016 ha habido un cambio total del escenario latinoamericano y ese cambio de escenario está dado por la restauración conservadora, por el avance de los gobiernos derechistas. No sabemos hasta qué punto este es un punto de inflexión definitivo, pero no cabe duda que hay un cambio cualitativo muy, muy significativo. El neoliberalismo está nuevamente actuando como la fuerza dominante en la región y hay una restauración conservadora que intenta convertir a toda América Latina en países que sigan el modelo de las economías que tuvieron un neoliberalismo continuado, aquellos que no tuvieron interrupción. Estoy hablando de México, de Perú, de Colombia, de Chile. Por eso los medios de comunicación hablan poco de estos países, porque no quieren que se sepa que México tiene el 50% de pobreza, es uno de los 20, está en el ranking de los países más desiguales del mundo, silencian el desempleo, la precarización, la desigualdad de Perú, no hablan del endeudamiento de las familias o la jubilación privada o los aranceles en las universidades de Chile, no hablan de la corrupción, que es un dato extendido en todos los gobiernos derechistas, de todos. E incluso cuando hacen operativos internacionales, formalmente de ayuda humanitaria, como en Haití, es un escándalo de corrupción en todos los planos. Importan el agua en vez de hacer plantas potabilizadoras, importan el arroz en vez de regenerar los cultivos para el negocio de un conjunto de empresas que se disfrazan de ONGs. Y el neoliberalismo además es autoritarismo y es terror. El caso de Honduras ya es dramático. Todos los días alguna novedad de algún asesinato de algún dirigente social. En México todavía no sabemos quiénes son los culpables de los 43 estudiantes asesinados
y ya mataron 8 docentes en esta lucha de los educadores en defensa de la educación pública. Y lo que es una impunidad mediática, hay una cobertura mediática para que no se hable del modelo excluyente, represivo, que rige en esos países. Y la restauración conservadora es extender a todos los países sudamericanos a esa oleada, a esa noche de los tiempos, a esa oscuridad que se vive en los países bajo gobierno derechista. Y la restauración conservadora tiene dos grandes tests. El primero es Argentina. En Argentina es el lugar donde 10 meses del gobierno de Macri los resultados económicos son espeluznantes en materia de recesión, inflación, desempleo, pobreza. Es una economía que sigue sin arrancar porque la caída del consumo ha sido tan fuerte que no tiene piso la recesión. Y tampoco llovieron las inversiones que Macri esperaba que lleguen con su gobierno. Porque los inversores quieren ver qué capacidad tiene Macri para hacer el ajuste. Y hasta ahora Macri ha enfrentado una gran resistencia social, una enorme resistencia popular, y eso hace que lo que ocurra en Argentina ahora dependerá mucho de las elecciones de medio tiempo del 2017. Macri ha llegado a la conclusión que tiene que jugar todo a lograr un éxito electoral el año que viene para ver si puede retomar el ajuste en condiciones de resistencia popular muy grande. El segundo test es Brasil. Porque en Brasil lo que hemos tenido es un golpe vergonzoso, un golpe de parlamentarios corruptos, un grupo de bandidos ha juzgado a un presidente constitucional con el sostén de jueces que reemplazan a los militares en el papel de golpistas, en las conspiraciones. Y al igual que en Argentina, ahora hay un gobierno de establishment, de los grupos concentrados, pero un gobierno con muy poca legitimidad. Un gobierno cuyo presidente es silbado en los Juegos Olímpicos, un gobierno que no se atrevió a quitarle los derechos políticos a Dilma porque el nivel de corrupción es tan grande que no pueden ni siquiera hacer eso. Su apuesta es proscribir a Lula e intentar por esa vía que un gobierno derechista consolide el golpe de Estado. Pero lo importante de Brasil es que en Brasil hemos visto el nuevo tipo de golpes de Estado que impera en América Latina. Es el golpe, es la nueva forma de dominación, donde una institución del Estado, Parlamento, justicia, desplaza a otra, el Poder Ejecutivo, para preparar el escenario electoral por el cual la derecha se asegura victorias en los comicios. Lo que vimos con Zelaya en el 2009, en Honduras, que después lo vimos con Lugo en el 2014 en Paraguay, es la norma que tiende a afianzarse en América Latina. En realidad lo empezó Fujimori en Perú, hacer un golpe de Estado desde el Estado y después un gobierno derechista convalida el nuevo escenario a través de los votos. Ahora, lo de Brasil es importante porque es Brasil, no es un país común, es la principal economía sudamericana. Y una economía que está en los BRICS, ahora tiene un gobierno de república bananera. Está esa contradicción. Una potencia económica está gobernada por un grupo de delincuentes, de bandidos, que deberían estar todos presos. Entonces, hay un escenario económico determinado por este avance de la restauración conservadora que es motorizado por Estados Unidos, que quiere recuperar hegemonía en la región, desplazando definitivamente a China, colocando un dique
al ingreso de China en la región. Estados Unidos necesita de nuevo un mercado cautivo en Sudamérica para negociar los tratados de libre comercio, el transpacífico y el transatlántico. Necesita una OEA que maneje, demoliendo UNASUR, extinguiendo el Mercosur. Pero yo te diría que la contradicción está en que la derecha vuelve en un escenario económico muy complicado, en el escenario que describimos en la primera parte, en un contexto de adversidad, donde los precios de las materias primas no aumentan, donde el efecto de este escenario económico probablemente sea más agudo en América Latina que lo que fue la crisis del 2008. En el 2008-2009, la economía latinoamericana tuvo el gran contrapeso del incremento de los precios de las materias primas y de una China que era pujante. Ahora, la crisis quizá no tiene esa escala global, pero a escala más limitada golpea más fuerte a América Latina. Por lo tanto, yo te diría que la restauración conservadora se implementa en el peor momento económico para la propia restauración conservadora. ¿Y Cuba? ¿Y Cuba? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Cuba en este contexto? Mira, yo te diría que, si me perdonas un minutito, yo diría que Cuba hay que analizarla viendo primero lo que pasa con el bloque político de centro izquierda y con el bloque de los gobiernos radicales. Porque Cuba es muy dependiente de qué es lo que va a suceder en Argentina, Brasil y en Venezuela. Si vemos un poco eso, terminamos con Cuba. ¿Te parece? Ajá, por favor. Yo creo que tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir ahora en el plano económico y en el plano político, en general con lo que se llamó el ciclo progresista. Porque nosotros en la década pasada tuvimos en América del Sur lo que muchos denominaron el ciclo progresista, un ciclo económico y político que modificó las relaciones de fuerza de la región, donde hubo conquistas democráticas, reformas constitucionales, mejoras sociales. Yo creo que en la década pasada hubo un ciclo progresista, pero no hubo un periodo postliberal. Yo establecería esa diferencia. Me parece que hubo conquistas y mejoras, pero no tuvieron el alcance de dejar atrás el neoliberalismo. Porque postliberalismo significa que uno definitivamente dejó en la historia el neoliberalismo. Y lo que tuvimos en el ciclo progresista fueron mejoras, conquistas, pero una economía con muchos modelos, distintos tipos de modelos, pero que en ningún caso sepultaron el modelo neoliberal. Me parece que en los gobiernos de centro izquierda, de Kirchner, de Lula, de Dilma, lo que hubo fueron gobiernos de centro izquierda. Hubo gobiernos de centro izquierda que ampliaron derechos, pero hicieron reformas muy limitadas. Y al hacer reformas políticas muy limitadas, permitieron que la derecha acumulara el poder suficiente como para recuperar el gobierno. Me parece que esos gobiernos fallaron en su relación con el movimiento popular. Esos gobiernos se asustaron cuando aparecieron protestas populares, las huelgas de Argentina, las jornadas de julio del 2013 en Brasil. Fueron gobiernos que hicieron modelos neodesarrollistas que no dieron buenos resultados porque no implementaron cambios estructurales para superar el subdesarrollo. En Argentina se toleró la fuga de capital, en Brasil hubo un fuerte retroceso industrial, se privilegió al capital financiero y a escala regional los proyectos de integración quedaron congelados. El Banco del Sur finalmente quedó en la nada. Cada país siguió negociando
en forma unilateral e individual con China. No hubo en ningún momento una negociación colectiva con China para suscribir acuerdos que fueran más favorables a la integración sudamericana. Y yo te diría una cosa, es importante hablar de esto ahora, porque ya cayó el gobierno de Kirchner, ya cayó el gobierno de Lula Dilma, pero todavía está el de Ecuador, el de Correa en Ecuador. Y de esto hay que hablar ahora, porque es un mucho a Kirchner o a Lula y está siguiendo los mismos pasos. Está criminalizando la protesta social, está haciendo acuerdos de libre comercio con Europa, está entregando campos maduros del petróleo a la explotación privada. Entonces, un gobierno como el de Ecuador, que tiene una política autónoma en el plano exterior y muy beligerante contra Estados Unidos, en el plano interno está siguiendo el mismo camino que condujo al desplazamiento de los gobiernos de centro izquierda de Argentina y de Brasil. De esto hay que hablar ahora, no cuando caiga. Hay que alzar la voz mientras estos gobiernos están, no hacer el balance de por qué estos gobiernos cayeron. Por lo tanto, yo te diría que aquí lo que falló es la idea de que puede haber un capitalismo benigno, que puede haber un capitalismo redistributivo, que puede haber un capitalismo humano. Estos modelos neodesarrollistas se basaban en la idea que el capitalismo es un sistema reformable, mejorable, y se olvidan que el capitalismo es capitalismo, es un sistema de ganancias, competencia, explotación, y si no hay proyectos socialistas para superar el capitalismo, la derecha termina recuperando el poder. Y ahí vamos a lo que vos me preguntás. Cuba, antes de Cuba, Venezuela y Bolivia. Yo creo que es importante diferenciar, especialmente el caso venezolano, del caso argentino o el caso brasileño. Yo pienso que es un gobierno, sigue siendo un gobierno radical, muy distinto a lo que fue Kirchner o lo que fue Dilma Rousseff. Me parece que el chavismo no es comparable al kirchnerismo. Mirá, yo creo que Estados Unidos no puede tolerar que la principal reserva petrolera del continente esté bajo su control. Y por lo tanto, eso explica la consistencia, la perdurabilidad de la intención golpista todo el tiempo, ¿no? Los medios de comunicación en América Latina martillean día y noche sobre Venezuela. Yo creo que se sabe más de Venezuela que cualquier otro país de América Latina, por lo que malinforman los medios de comunicación. Es presentado como el diablo, es anunciado como la catástrofe, como lo peor que le puede ocurrir a cualquier ciudadano de Argentina, de Brasil, de México, del mundo. Hay una campaña terrible para demostrar que Venezuela es un infierno y que todo lo demás es un paraíso. Y la función es preparar un golpe. Yo creo que en Venezuela quieren hacer exactamente lo mismo que han hecho en Paraguay, que han hecho en Honduras y que han hecho en Brasil. Hacer algún tipo de golpe parlamentario, encontrar el mecanismo para erosionar el proceso. Y por lo tanto hay una situación muy compleja, muy difícil para resistir este avance de la derecha, ¿no? Creo que Bolivia también, aunque tiene sus dificultades, aunque no a esa escala. Recordemos que en Bolivia se perdió el plebiscito, que hubo un asesinato hace muy poco de un ministro, pero el nivel de tensión es menor, no está en juego un recurso como el petróleo venezolano, y por lo tanto es uno de los problemas claves que va a dirimir el futuro de la región. Igualmente, más allá de cómo termine lo de Venezuela, también tenemos que tener en cuenta, esto nos debe
facilitar una reflexión sobre los límites del distribucionismo económico. En Venezuela hubo una importante redistribución de la renta petrolera, afectando privilegios de las clases dominantes, pero canalizado hacia programas asistenciales. Todas las iniciativas de industrialización no avanzaron. Y no avanzaron no solo por dificultades objetivas, no avanzaron porque el modelo que se utilizó permitiendo que los grupos, que la burguesía venezolana continuara dominando dos terrenos claves, como es la comercialización de los productos y el sistema financiero, colocan un límite muy, muy profundo a cualquier proceso transformador. Sin nacionalizar los bancos, sin manejar el comercio exterior, es muy difícil concebir un proceso de transformación social, popular, radical, también en Venezuela. Por lo tanto, estamos en un momento de cambio. La pregunta tuya, ¿qué ocurrirá en Cuba? Bueno, Cuba depende mucho de lo que suceda en Venezuela. Me parece que en Cuba, Cuba es un país al que hay que seguir viendo con atención, porque Cuba permite aprender algo que es poco conocido, que con un modelo económico no capitalista uno puede evitar el hambre, puede evitar la delincuencia generalizada, puede evitar la deserción escolar con recursos insignificantes. Te cité 3 casos: hambre, delincuencia generalizada y deserción escolar, que es el drama de países como Argentina, Brasil y México, que tienen recursos cuantiosos. Es decir, Cuba lo ha hecho soportando adversidades superiores a las que tiene Venezuela hoy, muy superiores. El periodo especial fue mucho más duro que lo que está soportando hoy Venezuela, y bueno, lograron sobrellevarlo, y ahora están intentando un modelo económico que necesariamente tiene que ampliar el mercado, pero que están buscando la forma que esa ampliación del mercado no implique desigualdades sociales inmanejables, que no sea el modelo chino. Y esa búsqueda de un modelo cubano que no sea chino, me parece que la gran apuesta a la renovación del socialismo en Cuba, y esa renovación del socialismo en Cuba es el proyecto que tiene también, incorpora una idea, un camino de socialismo para toda la región. Y el socialismo es, con esto concluyo, el socialismo es el camino para América Latina. Nosotros tenemos que valorar lo que hemos estado discutiendo en esta década de modelos de socialismo en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en el ALBA, que, bueno, son un elemento para el proyecto nuestro, el proyecto de socialismo en nuestra región, el proyecto que recupere el marxismo latinoamericano, la teoría marxista de la dependencia, que son nuestros pilares teóricos para ensayar un proyecto de liberación en nuestra región. Tenemos entonces esperanza en América Latina. Sí, yo creo que sí. Estamos en un momento muy duro, estamos en un momento donde seguramente en Venezuela se juega el futuro de la región, pero apareciendo también nuevos sujetos y nuevos contendientes. Yo creo que la pregunta clave que nos hacemos mucho, ¿no? Si la restauración conservadora en marcha finalmente triunfará o no, yo creo que está todo abierto. Todo dependerá de la resistencia popular. La derecha tiene la iniciativa, no cabe duda, hoy en América Latina, pero se avecinan grandes batallas sociales, y como ocurrió en los años 90, la resistencia en Argentina, en Chile, tiene un significado latinoamericano inmediato, y es una confrontación que recién comienza,
y cuyo resultado está abierto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con quienes piensan que ya está todo perdido, con quienes dan por perdida esta batalla y sepultada esta partida. Yo creo que no, que hay que mirar lo que pasa por abajo, no solo lo que ocurre con los gobiernos. Y si uno mira por lo que pasa por abajo, va a notar que hay una nueva generación que a diferencia de los años 70 ha pasado una experiencia política sin sufrir una derrota física, no ha sido aniquilada, y esa nueva generación está ajustando los tiempos de la lucha y los tiempos de su maduración. Así que no me cabe duda que tenemos esperanza, tenemos confianza y grandes expectativas en lo que la nueva generación nos va a deparar para los latinoamericanos. Desde la otra mirada conversamos hoy con Claudio Katz, desde Buenos Aires. Gracias, Claudio. Un gusto.